Si mi pueblo se volviese y me buscase. Dios bendiga a cada uno de los hermanos y las hermanas que se conectan a través de este programa. Dios les bendiga de una manera muy especial. Igualmente a todos nuestros amigos que nos siguen. Damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en esta página. Hoy quiero seguir con el estudio. Estamos hablando bajo el tema el mundo espiritual y la obra de los demonios. He dividido esta enseñanza en primera parte, segunda parte y así sucesivamente. La primera parte hablamos del origen de Satanás y los demonios. En la segunda parte estuvimos mirando el mundo espiritual. Y en esta tercera parte vamos a hablar posesión demoníaca. Y para eso voy a leer la palabra en el libro de San Marcos capítulo 5. Dice la palabra de la siguiente manera: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Amado Dios, te pido que tú nos bendiga a través de esta palabra, que tú tomes el control, que tú nos hables, ya que esta palabra va a ser predicada, Señor. Permite que esta palabra sea de gran bendición a muchas vidas y a muchas almas, en el nombre de Jesús, amén. Entonces, así como les decía a cada uno de los amigos y hermanos, vamos a hablar en esta tercera parte, posesión demoníaca. Pero en primero que todo, vamos a ver qué es una posesión demoníaca. Una posesión demoníaca es la invasión de un espíritu maligno que se adueña y apodera por completo de las funciones motoras, nerviosas y psicológicas de un individuo, controlando su comportamiento, su voz y su razonamiento. Entonces, mirábamos en la segunda parte y hablamos algo muy importante en el mundo espiritual, que cuando el demonio sale del cuerpo, él va por lugares secos, buscando dónde descansar, y al no encontrarlos, algo que dice el demonio: volveré a mi casa de donde fui echado. Y miramos en la segunda parte que Satanás, el Señor lo reprenda, él ve al cuerpo del hombre o del ser humano, lo ve como una casa, como una morada, ya que ellos son espíritus. Entonces, cuando hablamos de una posesión demoníaca, tenemos que entender que el demonio viene y invade el cuerpo del individuo sin pedir permiso, y viene y toma posesión. Y una vez que toma posesión, toma el control de la parte nerviosa, motora, psicológica, el comportamiento, la voz, de razonamiento, etcétera. Y viene el demonio y usurpa ese cuerpo, porque eso es una posesión demoníaca, una usurpación de un huésped que no es de ahí, pero él viene y toma ese lugar. Escuche bien. Y una posesión demoníaca se produce por la ausencia de la presencia y la cobertura de Dios en la vida de la persona que está poseída. Y esto tengo que recalcarlo. O sea que un demonio entra en la vida de un hombre o una mujer porque encuentra algo, encuentra una ausencia, encuentra un vacío, y donde no está la presencia de Dios, donde no mora. O sea que usted tiene que entender que en la segunda parte miramos que cuando el demonio sale, viene el Espíritu Santo, mora, adorna, arregla lo que está desbaratado, le da forma a lo que no tiene forma, y viene el Espíritu Santo y mora, y ahí en esa persona va a estar la presencia de Dios
todos los días de su vida. Pero si la persona, por un motivo X, Y razones, deja de perseverar, deja de buscar de Dios, el Espíritu Santo se va, porque el Espíritu Santo no puede habitar en un cuerpo que practica el pecado, que hace lo indebido, que hace lo malo delante de la presencia de Dios. El Espíritu Santo no puede morar porque Él es un ser santo y divino. Entonces, cuando el Espíritu Santo mira que esa persona, ese hombre en el cual Él vino a morar, pero esa persona no se aparta del pecado, los deseos de la carne, de todo lo malo que a Dios le desagrada, entonces el Espíritu Santo se va. Y cuando el Espíritu Santo se va, queda ese vacío, queda esa ausencia. Entonces viene el demonio y mira ese vacío, y el demonio dice: ahí puedo entrar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos que entender lo que yo les decía, que esta es la triste realidad del mundo espiritual. O somos de Dios o somos del diablo. Pero en cada hombre, en cada mujer, aunque usted no lo crea, o habita la presencia de Dios o habita la presencia de Satanás y sus demonios. El Señor lo reprenda. Entonces escuche bien, que es por falta de la ausencia. Entonces, en la vida de esa persona, y el demonio viene y lo posee. Podemos ver 1 Samuel capítulo 16 versículo 14, que dice: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Esto es lo que eligieron los siervos a Saúl. No me gusta mucho la manera de esta interpretación, pero lo que sí dice la palabra es que cuando Saúl peca contra Dios, cuando Saúl pierde la cobertura, pierde la presencia de Dios, dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios, que había venido en una ocasión a morar en la vida de Saúl, después que Samuel le sale al encuentro y lo unge, desciende el Espíritu Santo sobre Saúl, lo unge y empieza a morar el Espíritu de Dios en la vida de Saúl. Y en una ocasión él empieza a profetizar, y la gente decía: oiga, Saúl entre los profetas. Ahí podemos ver que Saúl está lleno de la presencia de Dios. Pero Saúl fue un hombre que de una u otra manera no se sometió a Dios, no vivió para Dios, hizo las cosas malas. Y cuando él hizo las cosas malas, de una u otra manera Dios se aparta, Dios lo deja. Y cuando el Espíritu Santo, que había venido a la vida de Saúl para respaldarlo, para ungirlo, para bendecirlo, se apartó por la vida desobediente que tenía Saúl, entonces cuando el demonio mira que el Espíritu de Dios se va, o que ya Saúl no tiene la cobertura del Espíritu Santo, entonces viene el demonio dentro de la vida de Saúl y lo empieza a atormentar. Y es ahí donde dice: y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y la atormentaba inmediatamente. Porque Satanás, el Señor lo reprenda, él es así. Si usted cayó, si usted pierde la presencia de Dios, Él viene y toma ese lugar. Entonces inmediatamente dice que cuando se fue el Espíritu de Dios de la vida de Saúl, dice: y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Que yo prefiero decirlo de parte de Satanás. Y los criados de Saúl les dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Pero mire bien, entonces podemos ver que Saúl fue poseído por un demonio en el momento que perdió la cobertura de Dios. Usted que me está escuchando a la distancia, usted tiene que entender: por ninguna razón usted puede perder la cobertura de Dios. Y por si algún motivo usted le ha fallado a Dios, vuélvase en amistad con Él, vuelva y arréglese con Él, porque por ahí hay un enemigo que de una u otra manera buscará cómo entrar. Cuando una persona es poseída por un espíritu maligno, su parte espiritual, quiero que entienda esto, expresa, es cautiva. A lo que se entiende es que el espíritu maligno que dentro en esa persona subyuga, somete el espíritu de esa persona dentro de su propio cuerpo y lo subyuga a su propia voluntad, quitándole la potestad de seguir gobernando su cuerpo, sus capacidades, su propio cuerpo y ser el mismo. Entonces el demonio viene
y le impide a la persona poder gobernar su propio cuerpo y ser el mismo. Por eso una persona que es poseída por los demonios actúa de una maneras raras, de unos comportamientos, unas actitudes muy extrañas. ¿Por qué? Porque el demonio viene y toma posesión. Entonces la persona ya no viene a ser la misma, la persona cambia. Y muchas personas que miran el comportamiento de la persona y dicen: ese está loco, tiene un problema psicológico, le pasó esto. No, nosotros lo entendemos en el mundo espiritual, que no es un problema psicológico, que no es enfermo, sino es que es un demonio que vino a habitar en esa persona porque le dio cabida. Una posesión demoníaca se da en muchos casos, escuche bien, cuando una persona abre portales espirituales a través de ¿qué? Del odio hacia alguien. El odio es un portal para que una persona pueda ser poseída. También por una vida llena de amargura, tristeza, soledad. También una persona puede ser poseída cuando consulta en lugares ocultistas, a muertos o centros de brujería, hechicería, adivinación. Y le voy a poner un ejemplo. Una mamá que esté en embarazo, digámoslo así, va a un centro de brujería, ocultismo, a hacer cualquier cosa en ese lugar, aunque la persona no crea, ese hijo que tiene en el vientre va a ser afectado por ese portal espiritual que esa mamá en su insensatez abrió. Y ese niño, cuando nazca, ese niño va a nacer bajo maldiciones, con ataduras, con espíritu de desobediencia, espíritu de rebeldía, con unas actitudes, y que si no se hace algo, a medida que crezca ese niño, el mismo demonio que la mamá fue a consultar lo puede conducir al mundo criminal o lo puede conducir a otro mundo más perverso. En el caso mío, os le digo esto con toda autoridad, porque en una ocasión me tocó hacerle liberación a un niño de 8 meses. Su comportamiento era raro, sus actitudes, y cuando me lo traen a mí que estoy predicando, este niño tenía unos comportamientos que nunca lo he mirado yo en un bebé, y yo decía: pero ¿cómo es esto? Y después que se le hizo la liberación a ese niño, aunque usted no lo crea, la mamá me contó en qué momento le había acontecido todas aquellas cosas. También un portal espiritual es cuando una persona hace una invocación a un demonio, o hace rituales satánicos, o asiste a misas negras que tienen que ver con la brujería y el ocultismo. Todo esto son portales espirituales que de una u otra manera abren esa puerta espiritual para que el demonio venga y posea a la persona. También otro portal son los juegos diabólicos. Hoy en día hay muchos juegos en los videojuegos, en los celulares, que hemos visto y somos testigos que producen un portal espiritual, y son muchos los testimonios de niños jóvenes que han sido poseídos por esos juegos de celular y de Nintendo. Bendito sea el nombre del Señor. También muchas personas son poseídas por juegos satánicos, como los juegos de la tabla Ouija y entre otros juegos. También una persona puede ser poseída por música inspirada al diablo, como la música metálica, entre otras canciones. O hay cantantes que para llegar a la fama hacen pacto con el diablo, como hemos visto en muchos raperos americanos que hacen pactos con el diablo, y ahí en pleno concierto han habido muertos, han habido desórdenes. Entonces esta gente que hace pacto con el diablo para tener fama, ellos toda su música la consagran a Satanás, la consagran a los demonios. El Señor reprenda la obra del diablo. Entonces cuando alguien escucha esa música, entonces viene el demonio y se le entra
a la persona y la persona puede ser poseída por espíritus inmundos. Hay canciones que invocan al diablo, como habían canciones como Celia Cruz, el Palo Mayombe, Salabanda Changó. Son demonios, son principados. El Señor los reprenda. Y muchas personas bailan y cantan estas canciones y no saben que ese artista la inspiró para el diablo. Y cuando la persona ignorante pone esa música en la canción, ese portal espiritual, porque esa persona hizo misa, hizo sacrificio para que esa canción saltara a la fama. Entonces cuando la persona abre y pone esas canciones, esos demonios en los cuales fueron inspirada esa canción, esos demonios tienen poder para operar en el mundo físico y atar y atacar a las personas, los hogares, la familia. El Señor reprende al diablo. También un portal puede ser los programas de televisión, series, películas de terror, etc. Otro portal pueden ser los tatuajes. Pero hay personas que en momento de posesión demoníaca, cuando uno les va a orar y va a reprender, los tatuajes como tomaran vida, se les mueven. Aunque usted no crea, aunque usted me diga extremista, esto es una posesión demoníaca. Y este es el mundo espiritual, el mundo que muchos ignoran. También puede ser un portal para una enfermedad postiza u otra. Hay personas que le llevan una foto, le llevan una imagen ante el brujo, y el brujo hace un muñeco y le pone alfileres, y la persona va al médico. El médico le saca radiografía, le saca exámenes, y el médico dice: no, usted está sano, usted yo lo veo bien. Pero la persona sigue enferma. ¿Es por qué? Porque allá en un lugar espiritual le pusieron esa enfermedad postiza y le invocaron un demonio para que venga esa persona y lo atormente y lo enferme. Entonces nosotros tenemos que entender que todo esto son posesiones diabólicas. El Señor reprenda al diablo. Y usted que me está escuchando a la distancia, usted tiene que entender que lo que yo le estoy diciendo no se lo digo para que usted me crea, sino que es la palabra, es lo que Dios nos enseña. En el capítulo 5 de San Marcos encontramos a un hombre endemoniado, sin voluntad, preso, sin familia, esclavo del diablo y solitario. Dice el versículo 1: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Entonces, ¿qué podemos ver? Que dice la palabra, cuando Jesús llega a la región de los Gadarenos, hay un hombre que está bajo una posesión demoníaca, y dice que este hombre vivía en los sepulcros. Una persona en su juicio cabal, en su estado de razonamiento, una persona no va a hacer esto, una persona no va a hacer estas prácticas, una persona no va a venir al cementerio, en el sepulcro, ni va a ir a comer carne muerto. Una persona, para que haga esto, tiene que ser porque hay un demonio, hay un principado, una potestad dentro de esa persona. Y este hombre era esclavo, estaba poseído, y Satanás, que es prototipo de la muerte, lo tenía viviendo en el sepulcro, lo tenía por allá en comportamientos inadecuados. ¿Usted cree que eso está bien? ¿Usted cree que Dios hizo al hombre para que el hombre vea en esa condición? No, Dios hizo al hombre para que el hombre sea un ser libre, para que el hombre le adore. Pero es que el hombre ha preferido el pecado. La palabra dice: Dios hizo al hombre recto, perfecto, pero ellos buscaron muchos caminos, buscaron caminos perversos. Hay hombres que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. La palabra no registra porque este hombre estaba endemoniado, pero algo que yo entiendo, algo tuvo que hacer, algo aconteció para que este hombre estuviera endemoniado. Y vea lo que dice la palabra, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Voy a decirle algo, porque este hombre vivía en los sepulcros, porque el demonio, el Señor reprenda la obra del diablo, la identidad que había en este hombre, ese principal, ese demonio, le gustaban los cementerios.
Hay personas que no van a los cementerios, pero no pueden salir de los prostíbulos. No pueden salir de la red social a todo momento, de la pornografía. O sea, dependiendo del demonio, usted tiene que entender esto. Así va a ser el comportamiento, las reacciones de la persona. Si el demonio es un demonio de inmoralidad, entonces va a ser a esa persona esclavo no del sepulcro, sino del homosexualismo, del lesbianismo, del incesto, de la violación. Dependiendo del demonio, el Señor reprenda la obra del diablo. Así va a ser el comportamiento de ese individuo. Escuche bien, dice: y nadie podía atarle con cadenas. Nadie podía atarle ni aún con cadenas, dice la palabra, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Malas cadenas habían sido hechas pedazos por él, pero en sí no era por él, era por el demonio que estaba en la vida de ese hombre. Dice: y desmenuzando los grillos, y nadie podía dominarle. ¿Por qué? Porque la fuerza que había en él era una fuerza sobrenatural, era una fuerza satánica, diabólica. Dice: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Esto es posesión demoníaca. Termino con esto. Usted que me está escuchando a la distancia, quizás no sea su condición como la de este endemoniado gadareno, pero quizás su condición sea otra. Quizás usted sea un prototipo de esos hombres que no se sacia con una mujer, que quiere estar con cuanta mujer, y aunque tenga su esposa, vive en la calle, vive en los prostíbulos, vive allá haciendo cosas indecentes, practicando orgía. Usted está endemoniado, usted está bajo la influencia del diablo. Si usted es un hombre, aleluya, de pronto su caso sea diferente, que usted vive en la cantina, que usted no puede el vicio de la marihuana, de la cocaína, todas estas cosas, derramamiento de sangre. Usted está endemoniado, y usted tiene que entender que ese demonio que está en usted es el que te lleva a hacer esas cosas que usted muchas veces dice: no las vuelvo a hacer, pero al final termina haciéndolas. ¿Por qué? Porque usted no tiene voluntad, porque usted es preso de este demonio. Usted está preso, usted está cautivo. Y usted tiene que entender: los demonios, para practicar el pecado, necesitan un cuerpo humano. Necesitan un cuerpo que no tenga la cobertura de Dios, que no tenga su poder, que no tenga su presencia. Amado Dios Todopoderoso, te pido, mira ya la distancia, glorifica tu poder, rompe cadenas, quebranta la obra del diablo. Permite que esta palabra llegue, permite que esta palabra, Dios mío, traiga liberación. Que esta palabra, Padre, se adentre a esa vida, rompiendo las cadenas, rompiendo las ataduras. Desato las almas por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo. Echa fuera toda obra del diablo, toda posesión demoníaca, toda obra de los demonios. La reprendo en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Echa fuera toda las tinieblas por el poder de tu palabra. Amado Dios, te damos muchísimas gracias y te bendecimos. A ti sea la gloria. Amén y amén. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores de